Hola, buenas tardes, mucho gusto en recibirlos. Mi nombre es Federico Galignana, yo soy veterinario, asesor externo de la empresa Identac, que se dedica a identificación electrónica en ganadería. Bueno, agradecerles a todos los que se han tomado un tiempito hoy para poder estar acá en la charla, que es un poco la idea de introducir al mundo de la identificación electrónica, que bueno, hoy ya es una realidad en nuestro medio, y un poco contarles cómo funciona y cuáles las diferentes aplicaciones que tiene en el medio rural. Comentarle hoy, como somos poquitos, la idea está Lucio también como administrador del Zoom, así que cualquier pregunta que quieren hacer en el medio de la charla, no hay ningún inconveniente en interrumpir. Por ahí si usamos el sistema de levantar la manito y Lucio me interrumpe y hacemos el diálogo, no hay ningún problema que hablan el micrófono y hagamos las preguntas. Y bueno, un poco también agradecerles al Colegio de Médicos Veterinarios de la provincia de Córdoba por abrirnos las puertas, por confiar en nosotros en esta charla, a su presidente, a Marcelo Calle, que bueno, hoy no ha podido estar porque estaba en el campo y no llegaba horario, y también agradecerle a Juan José de Urrengoechea, que es el dueño de la firma Identac, que ha confiado en nosotros. Así que si les parece vamos a comenzar la charla. Cualquier cosa no duden en interrumpir y en consultar. Bueno, un poco la charla el día de hoy, la idea es mostrarle todo lo que hay en identificación electrónica. Nos vamos a basar mucho en la tecnología que hoy el SENASA ha elegido como oficial para la identificación electrónica, pero lo que más me interesa, y sobre todo teniendo en cuenta que somos profesionales y es un colegio veterinario, es que ustedes también tengan idea del soporte o los alcances de la tecnología para poder para poder recomendar o asesorar a los distintos productores cuál es la tecnología más adecuada o por qué esta es la tecnología que se ha elegido. Así que bueno, comenzamos. La identificación animal hoy se basa en la identificación por radiofrecuencia, que no es ni más ni menos de la forma sencilla de identificar inalámbricamente un objeto. Por ahí, ahora cuando lo empiece a desarrollar, ustedes se van a dar cuenta que esta tecnología está muy difundida en nuestra vida cotidiana y ha llegado al ambiente rural o al ambiente de los animales. La identificación por radiofrecuencia tiene dos partes. Una son los tags o etiquetas, los cuales están formados por un microchip y una antena. Como acá podemos ver, estas dos opciones son dos formas de etiquetas o de tags. Uno es un llavero que muchas veces podemos utilizar para ingresar a algún estacionamiento o algún edificio, y esta etiqueta que muchos la habrán visto en distintas casas de ropa, de prenda, colocadas para generalmente control de stock o a veces para evitar robos dentro de los establecimientos. En nuestro medio, este sería el microchip, y esta sería la antena que está colocado dentro de lo que veremos más adelante, la caravana electrónica. En este caso acá tenemos la imagen de una caravana oficial de SENASA que hoy está en vigencia. Y la otra parte del sistema son los lectores que nos permiten detectar los chips y obtener la información que están dentro. Como venimos hablando, ustedes habrán visto estas cajitas que hay a veces a los costados de alguna puerta en algún edificio, o si han trabajado en algún depósito de productos y demás. Este sería un lector un poco más avanzado, el cual nos permite ingresar a un galpón y leer todos los elementos que hay en él acopiados. Y en lo que es el medio rural o para la ganadería, este sería el lector que podemos observar, que sería el lector de TrueTest, que como vamos a ver la semana que viene, es uno de los lectores de alta gama que nos permite y tiene
la posibilidad de vincular datos y hacer varias funciones que hacen muy ágil el trabajo en la manga. Básicamente, y para empezar a desmitificar ciertas cosas que hay dando vuelta y demás, dentro de la caravana electrónica lo único que hay es un chip. Ese chip solo tiene una secuencia de números, los cuales, al ser tan grande, en este caso vemos 96, y si bien nosotros en los lectores solo vamos a ver 15 o 23, tiene 96 dígitos, lo cual hace un número casi infinito de posibilidades para identificar, en este caso, animales. Básicamente esta parte es para mostrarles que la numeración que tienen los chips van a poder determinar el formato que se usa para la lectura, el número de fabricante, el número de producto, es decir, si el chip está pensado para animales, para prendas o para algún otro objeto, y por último un número de identificación único, que este sería más el número que vamos a ver nosotros siempre en el medio, el cual es único e irrepetible. Otra base que tiene este sistema es la radiofrecuencia, y la radiofrecuencia puede dividirse en baja, alta y ultra alta frecuencia. ¿Qué diferencia tiene esto? Básicamente tiene la diferencia en su alcance. La baja frecuencia puede leer entre 30 y 10 centímetros de distancia de la etiqueta al lector, es decir, como vamos a ver más adelante, la identificación por baja frecuencia nos va a asegurar que etiqueta leída, que caravana leída, tenemos que tener presente delante de nosotros o delante del operador al animal. Luego tenemos la alta frecuencia, el cual ya tiene un rango de entre 30 y 10 metros, el cual sirve para hacer lecturas de galpones, de stock. Uno puede ingresar con alta frecuencia a un galpón, con un lector, panear todas las gradas, las repisas donde están los productos, y va a obtener toda la numeración de la cantidad de productos que hay ahí. Y por último tenemos la ultra alta frecuencia, que es la que se utiliza en maratones, o también se utiliza mucho en lo que es en los peajes, esa etiqueta que en algunos lados hay para colocar en el parabrisas de los vehículos, y tiene un rango de hasta 100 metros. ¿Qué nos simplifica esto? ¿Qué nos permite saber? Es para qué se utiliza cada una de las frecuencias, qué beneficio nos va a dar y qué beneficios no nos va a poder dar el sistema. Por eso, cuando recomendamos o se escucha en qué está basado cada sistema, debemos saber para qué lo vamos a utilizar, en qué lo vamos a implementar. Y por último, la radiofrecuencia se divide en dos grandes grupos: los dispositivos pasivos y los dispositivos activos. ¿Qué quiere decir esto? Los dispositivos pasivos son aquellos que no están emitiendo señales, que solo la emiten cuando el lector se lo pide, y los dispositivos activos son aquellos los cuales están continuamente emitiendo señales. Ahora, ¿qué va a necesitar un dispositivo activo? Va a necesitar una batería y un mayor volumen, porque va a necesitar una placa y un integrado para un mejor funcionamiento y para distintas actividades. Por eso, tener en cuenta que un dispositivo activo va a tener una vida media de duración que se lo va a estar dando su batería, y la cantidad de veces que nosotros queremos que reporte a nuestros lectores. En cambio, los dispositivos pasivos tienen, mientras la estructura esté correcta, tienen una vida larga, y solo entregarán la información cuando el lector se los pida. Por eso, para la ganadería y para la identificación animal, lo que se ha optado es la utilización de la baja frecuencia, como les dije recién. ¿Debido a qué? A que la lectura, el rango de lectura es de entre 30 y 10 centímetros. ¿Esto qué nos asegura? Que si hay un chip leído, estuvo en presencia del operador. Entonces nos garantiza que el tratamiento o lo que se indica en la lectura fue realizado, o por lo menos tuvimos el individuo delante nuestro. Y a su vez tiene otras ventajas, como es
tener mucha menos sensibilidad a lo que es el medio rural, a lo que es la lluvia, el barro, los materiales de madera o de tierra. Permite una conexión, si bien es lenta, lenta entre comillas, nosotros no nos vamos a dar cuenta de que es una lectura lenta, porque es prácticamente inmediata, pero comparado con las otras frecuencias es un poco más lenta. ¿Para qué se utiliza la baja frecuencia? Para el control de accesos, como le decía, para ingresar a los distintos edificios, a los estacionamientos y demás, o para la identificación de ganados. Algunos se han ido al estadio últimamente, esa tarjeta que nos dan y apoyamos en el molinete, es justamente eso, es baja frecuencia en identificación por radiofrecuencia. Y por último, para la identificación animal, lo que se tomó es los sistemas pasivos. Es decir, ¿qué va a ocurrir? Es, el lector manda una señal, la antena la recibe, se excitan los electrones, generan energía, activan el chip y este chip nos devuelve la información que está adentro. ¿Qué va a haber dentro de este microchip? Solamente una secuencia numérica, que después la vincularemos a los distintos valores o datos que nosotros querramos vincular. Ahora les voy a mostrar un video a título de ejemplo de cómo funcionaría. Vamos a suponer que esto es la oreja del animal, acá va a estar está el microchip, esta sería la oreja y esta sería un lector. Como vamos a ver ahora, el lector mandaría un campo electromagnético que excitaría la antena, los electrones de la antena. Estos generarían energía, activarían el chip y el chip nos devolvería la información que tiene a la antena del lector. Y este nos va a expresar esta frecuencia numérica que tiene el chip almacenado. ¿Qué presentaciones tiene la radiofrecuencia para animales o para ganadería? Tiene distintos, ahora vamos a desglosarlos un poco y vamos a ver por qué se eligió uno en particular para su utilización y para la identificación electrónica oficial. En primera instancia tenemos el microchip, que muchos, si trabajan en pequeños, lo habrán visto. Es lo mismo, es un chip con una antena que es un alambre de cobre recubierto de un vidrio. Muchas veces ha mejorado muchísimo su confección, es más poroso para permitir que el subcutáneo lo adhiera y lo deje fijo en un lugar, pero en lo que es ganadería ha tenido varias complicaciones en su implementación. La primera es los lugares de inoculación. En un bovino se utilizaba anteriormente o en la base de la oreja o en la base de la cola. Esto producía varios trastornos, entre ellos la ruptura por las montas o por las topadas, y otro problema importante que había era la migración. Una cosa es que migre en un perro, entonces yo con el lector puedo recorrer todo el cuerpo, y otra cosa es que migre en un bovino, ¿no? Pero también hubo consecuencias en lo que era la industria frigorífica que hicieron que el chip no fuera aceptado por la Comunidad Europea, dado a que su ruptura y su migración hacía muy difícil en faena poder obtenerlo y sacarlo. Y si se rompía, quedaba el riesgo para la salud humana de tener restos del chip en un corte para consumo humano. Por lo tanto, no se tomó como algo práctico para la utilización de identificación electrónica en bovinos. Muchos de ustedes habrán escuchado que hace muchos años era la técnica que se utilizaba, pero ha caído en desuso. De hecho, la Comunidad Europea lo pone como una barrera en el caso de comercializar la carne, no lo acepta. Luego tenemos, a mi criterio, uno de los muy buenos dispositivos para identificación electrónica por radiofrecuencia, que son los bolos intrarruminales, que básicamente lo que consiste en lo mismo, en un chip con una cubierta de vidrio dentro de una cubierta de porcelana, que al tener un peso específico se coloca en el animal, llega al rumen y por peso cae en el rumen, y debido a su tamaño no puede pasar el orificio retículo basal, entonces queda confinado al rumen. ¿Qué es lo que ocurrió con esto? Bueno,
si bien es un sistema muy seguro, el cual no tiene pérdidas, tiene algunas consecuencias que se hacía difícil su recuperación en frigorífico, porque ya había que abrir el rumen, buscarlo, esto generaba contaminaciones y demás. Y otra cosa que también ocurría ya no es una técnica sencilla de realizar, sino que requerimos de un operador un poco más instruido, el material, el instrumental a utilizar ya depende del tamaño del animal. Para un animal adulto se requiere un colocador, para un animal joven se requiere uno más pequeño, y estaba la posibilidad de generar por una mala colocación una falsa vía. A su vez, algo que nos ha pasado en estos años trabajando también es, muchas veces los bolos dejaban de funcionar, entonces ya no los podía recuperar, se debía colocar otro bolo, y en algún momento ese bolo que no había funcionado volvía a funcionar. Entonces, en el caso de que esto ocurriera, teníamos un animal con doble identificación, generando los trastornos en lo que es la trazabilidad y el trabajo a campo. Por lo cual también no es que se dejó de usar, pero no se recomienda tanto para mantener la trazabilidad y el trabajo. Y por último, la caravana, que hoy en día como vamos a ver, es el sistema el cual se eligió para la identificación electrónica por parte del SENASA. Hoy cualquier empleado rural sabe colocar, como vamos a ver más adelante, con las indicaciones y los conocimientos anatómicos y los porqué de una forma de colocar la caravana electrónica, puede colocar la caravana sin ningún problema. A su vez, en el caso de que dejara de funcionar o hubiera una ruptura, se puede retirar fácilmente y volver a colocar otro que permita mantener la trazabilidad del individuo. Por todas estas razones, el SENASA determinó que la forma de identificación electrónica en nuestro país va a ser la identificación electrónica con caravana en los bovinos. Desde el año 2019, el 10 de diciembre del año 2019, se promulgó la resolución 1698/2019, en la cual se establece que se crea el Sistema de Identificación Electrónica Nacional. Y la forma en la cual se va a llevar en bovinos es mediante la caravana electrónica, que acá tenemos uno de los ejemplos. Lo vamos a ver más adelante, pero el 032 es el código país. Luego viene el 01, que es código de especie. 01 en este caso es bovino, 02 es búfalos y 03 es cérvidos. Y luego sigue una secuencia de números, la cual son aleatorias y se asigna a los distintos RENSPA de nuestro país. Hoy en día, la caravana electrónica tiene la misma función y el mismo valor legal para transitar y para realizar los distintos trámites delante de SENASA que la caravana a botón amarilla que conocemos de la resolución 257/2017. Estas fotos no son caprichosas, sino que lo importante, y como vamos a ver más adelante, es que vean los distintos lugares de colocación. Si bien ambos son en la oreja derecha, uno está colocado dentro del pabellón auricular y el otro está por fuera. Básicamente, lo vamos a ver más adelante, pero ya les anticipo, es por un tema visual. La identificación amarilla, el botón caravana, tiene que ser visto por el operador. El botón electrónico lo debe leer el lector, que no lo tiene que ver, lo tiene que recibir mediante la onda electromagnética. Bueno, desde hace ya muchos años la agricultura dejó de sembrar lotes y pasó a sembrar ambientes, ¿no? En los cuales sabe cuáles son las carencias de cada uno, los problemas, y las pendientes y demás. ¿Y esto qué le permitió a la agricultura? Poder elegir los cultivos adecuados para cada ambiente, para cada zona, saber la cantidad de fertilización que necesitaba cada lugar y qué fertilizante aplicar y en qué momento,
permitió esto registrar los rindes de cada lugar y saber qué tan viables eran económicamente y demás, o en el caso de producción de alimento, también la cantidad, el volumen de forraje que se producía. Esto se llamó, y los agrónomos ya hace muchos años que están en esto, en agricultura de precisión. La caravana electrónica hoy por hoy nos va a permitir y nos permite pasar del lote al individuo. ¿Y por qué? Porque no es lo mismo decir que yo tengo estas 8 vacas que estas 8 vacas, correctamente identificadas con todos sus datos de fecha de nacimiento, de madre, de padre, de origen, peso al destete y demás, correctamente tomados y correctamente asignados. Muchas veces les habrá pasado en algún recuento y demás, es saber que había un número X de animales, vamos a ponerle 8, y venían 8 animales. Pero esos 8 animales a veces no eran los que realmente constituían el lote, porque había algún animal que quedaba en el campo y se agregaba de algún otro lote o se pasaba y demás. Entonces, la caravana electrónica elimina esto, el manejo del lote, y pasa a ser un individuo. ¿Y qué nos va a dar? La ganadería de precisión. Y la ganadería de precisión nos permite introducirnos en los siguientes términos y siguientes datos que nos van a permitir mejorar y poder luego procesar estos datos y obtener información que nos va a decir hacia dónde tenemos que ir o cómo tenemos que actuar con nuestro ganado. La identificación electrónica primero nos da identificación individual, es decir, es un número asignado a un animal. No puede haber repetición, no puede repetirse y va a ser leído, como vamos a ver, en forma inequívoca por un lector, con lo cual ese error de cantado y demás desaparece. A su vez nos va a dar trazabilidad individual. Primero, no va a ser mediante geolocalización, pero sí nos va a decir en qué lugar estuvo, con qué congéneres estuvo y en qué hora estuvo, porque el lector nos brinda esos datos. Vamos a saber en qué establecimiento fue tomada la lectura, qué producto se le aplicó, en qué momento, e incluso podemos saber hasta qué operador lo realizó, porque eso se lo vinculamos con el lector al número de identificación electrónica. Otra posibilidad que tenemos es, como hablamos, de la sanidad. Vamos a poder vincular en forma individual los tratamientos que realizaron o los productos que se le dieron. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes pueden decir, sí, vacuné el lote de vaquillonas, pero por ahí hubo una vaquillona que no fue a la manga y no se le aplicó el producto. O en una IATF, si bien no es sanidad, es un tratamiento reproductivo, podemos saber qué animales realmente fueron los que ingresaron al protocolo y posteriormente saber si pasan en todos los pasos del protocolo de IATF. Un control de stock, como les digo, si no pasó el animal por la manga, ese animal no fue, entonces está en algún lado. Está o en el campo, o muerto, o está en el vecino, o desapareció. Entonces, me da una herramienta, la identificación electrónica, para poder buscar y tener en forma eficiente mi stock, y así poder controlar y poder hacer más rentable mi producción. Parámetros productivos. Desaparece ese manejo en lote, los promedios. Ahora voy a tener el valor de cada individuo y se lo voy a poder asignar. Entonces, elimino esos sesgos que da el manejo en rodeos, en los promedios, y voy a poder determinar los animales que son más productivos o tienen mayor valor en cada característica y poder seleccionarlos exclusivamente. Y los que están y los que son los peores, también poder elegirlos y eliminarlos. A su vez, me da una posibilidad. Si yo sé que hay animales de un origen que tienen un mejor desempeño en mi forma productiva, voy a poder arriesgar un centavito, otorgarle un centavito más al vendedor, porque lo van a valer. Y saber cuándo no debo dar ese valor, esos pesos extra a cierta genética o a cierto origen que no producen tan eficientemente en mi sistema. Y por último, la investigación.
en estos años que hemos estado trabajando, hay muchas empresas que se han volcado y a diferentes entes como el INTA y demás, le han pedido utilizar identificación electrónica. En ese momento no era la oficial porque no estaba vigente, pero sí la identificación interna electrónica de los distintos establecimientos. ¿Por qué? Porque hace mucho más creíble, más fidedigno, más exacto la toma de muestras, la recolección de datos y, como les dije anteriormente, dan la certeza de que si fue leído un animal por el lector es porque estuvo en presencia del operador. Entonces desaparecen esa sospecha o esa duda de los datos inventados. ¿Qué ventajas trae la identificación electrónica y la caravana? El primero es la precisión y la rapidez en la obtención de los datos. Como les dije, hoy acerco el lector al animal, aprieto un botón, lo leo y tengo la identificación del animal. Y inmediatamente le puedo agregar o conectar diferentes datos. ¿Qué me da esto? Todo lo que hablamos. Tengo que ya me evita ensepar el animal, orejear, limpiar la caravana. Es ese riesgo del operador de tener que estar forcejeando con el animal o tener alguna complicación por estar en la manga tratando de ver la identificación. Fíjense, esto es en un establecimiento justamente en Córdoba, donde aparece el tubo 650. Y ustedes me dirán qué número es este último. Puede ser un 6, un 4, un 9 o un 1 medio mal escrito. Entonces, lo que yo digo, en un sangrado lo único que me queda es rezar que este tubo de negativo, porque si no, no voy a saber qué animal eliminar. O, en este caso, en un mismo sangrado, en escasos diferencia de toma de muestra, dos caravanas iguales. Entonces, si alguno de estos dos tubos diera positivo, no sé qué otro animal tengo que eliminar, porque uno es 280, pero el otro, ¿cuál fue? Entonces, como yo digo, me queda rezar que estos dos tubos den negativo para poder combatir la enfermedad, como en el caso de brucelosis y demás, combatir la enfermedad. Otra ventaja es la optimización de la carga de datos. ¿Por qué? Porque el lector de caravanas electrónicas me brinda un archivo en formato CSV que es compatible con cualquier software de gestión hoy en día que vemos en el mercado. Es decir, yo puedo configurar la estructura del archivo que me va a entregar el lector para cargarlo a cualquier software. Con eso, eliminando todos los errores de tipeo o tener que pasar de una planilla manuscrita a digitalizarlo para luego cargarlo a un archivo. Agiliza el trabajo en la manga. Como hablamos, ya la toma de la identificación del animal no va a ser orejeando o encepando y demás, es pasando el lector y viendo. ¿Esto en qué redunda? En muchísimo menos tiempo de trabajo, en menor estrés para el animal y en menor tiempo de encierre para el animal. ¿Esto qué nos da? Un mayor bienestar animal. Y a su vez, también lo que hace es evitar ese cansancio que también tiene el personal o los profesionales al trabajar, porque al agilizar todo y quitarme preocupaciones, me fijo mucho más en el trabajo que estoy realizando. Esto, aunque no nos demos cuenta, redunda en menor riesgo de sufrir accidentes en la manga. Es decir, hay un bienestar para el animal porque evito ese estrés de tener que orejearlo o enceparlo, andar tratando de verle la identificación, sino también me reduce el estrés a mí como operador o como profesional, porque no tengo que estar concentrándome en obtener la identificación en forma fidedigna, sino lo único que tengo que hacer es concentrarme en realizar bien mi trabajo, como la extracción de sangre, un tacto o demás. Bueno, ahora vamos, no sé si hay alguna pregunta, Lucio, como para cortar ahora y poder hacerla, o seguimos. Por ahora no. Nada, bueno, perfecto, seguimos.
Bueno, esta parte un poco es mostrarle lo que es, o lo que yo he dado de llamar los mitos que hay sobre la identificación electrónica. Por esto elijo esta figura de un hombre contando algún cuento fantástico y demás, porque todos estos mitos o todas estas creencias o esta mala información que hay sobre la identificación electrónica ha hecho que mucha gente no la use, o mucha gente que la había adoptado la deje de usar porque no cumplían las expectativas que ellos tenían en el sistema. ¿Y qué es lo que ocurre? Nosotros como profesionales, por eso esta primera charla es un poco más tediosa, pero es para mostrarles cómo funciona el sistema y qué posibilidades tiene, es porque nosotros como profesionales debemos a su vez también informarle al productor y al usuario que quiera conocer la identificación electrónica cuáles son los alcances y los beneficios y cuáles son las cosas que no realiza la identificación electrónica. El primer mito que hemos visto que siempre pasa y que está en el inconsciente colectivo, sobre todo de los productores, es que van a ir con el lector, con el lector de caravanas, van a ir caminando, van a ir en la camioneta o andando a caballo, van a apuntar a una vaca y van a obtener toda la información de la vida reproductiva, la progenie, cómo se llama, cuántas veces le dio un ternero y demás. Bueno, eso no es así. La identificación electrónica por baja frecuencia no funciona de esta manera. Como vimos anteriormente, la identificación electrónica funciona en un rango de 30 a 10 centímetros, por lo cual el lugar indicado para trabajar con la identificación electrónica es la manga, donde va a estar seguro el animal y los operadores, y donde vamos a poder acercarnos a la distancia adecuada para tomar la información. Esto nosotros consideramos que la manga es el corazón del campo y es donde sucede todo. Entonces es el lugar, no le tenemos que dejar de perder ese miedo a la manga o esas ganas de no ir a la manga, sino creo que es el lugar donde debemos trabajar y donde se pueden hacer las cosas bien y obtener de mejor manera los datos. Otro mito, y acá lo pongo en pregunta, pero también en afirmación. En muchos lados nos decían, se pierden mucho las caravanas. Y no es arbitraria la foto que elegí, que es una vaca con todas las orejas rasgadas y demás. Bueno, la identificación electrónica, por la función que tiene, por el lugar donde se coloque y demás, tiene muy poca pérdida. Nosotros desde hace 4 años estamos trabajando en distintos países, en distintas provincias, en distintos sistemas productivos, ya sea en Entre Ríos, en Corrientes, en provincia de Buenos Aires o en Córdoba, y con potreros totalmente limpios o montes muy cerrados, y la verdad que la pérdida de la caravana electrónica es muy baja. Es inferior al 2% si se coloca correctamente o si se siguen los pasos que vamos a ver ahora. Y tiene su explicación por qué es tan baja a diferencia de la identificación visual o la tarjeta. Porque nosotros decimos que para obtener el mayor beneficio del uso de la caravana electrónica, tenemos que tomar el día de la colocación como un momento crucial o clave, porque si yo lo coloco bien, ese botón no se va a perder y me va a agilizar todos los trabajos subsiguientes en la manga en forma eficiente, y me va a retribuir en tiempo y en eficiencia y en calidad de datos mucho más que el tiempo que yo le dediqué en colocarlo correctamente. Como yo digo, el momento de colocación de una caravana, aunque parezca exagerado, es un acto quirúrgico. Estoy agrediendo un tejido y eso puede dejar lesiones y puede atentar contra la continuidad de la permanencia de la caravana en la oreja, o hacernos perder o lesionar esa oreja en una forma tal que tengamos que quitar la caravana. Lo primero que debemos hacer, y parece una pavada y demás, es la desinfección de las manos. Muchas veces el operador, el que debe colocar las caravanas o el que es designado, está haciendo otra tarea, o viene de levantar la cola de la vaca en el tacto, o está contribuyendo, ayudando en el sangrado y demás, y bueno, tiene sus manos limpias. Bueno, sepamos que el que coloca la caravana es un
es un actor más dentro del trabajo en la manga ese día de colocación, entonces debe colocarse las manos, desinfectarse, si se puede colocar guantes mucho mejor. Con esto disminuimos muchísimo la carga bacteriana y evitamos esa agresión al tejido de la oreja que se lesiona cuando el macho la perfora. Desinfección del instrumental. No es la primera vez que la pinza de colocación de caravanas, que es la que está en todos los campos, está debajo de la pasarela de la manga, o está tirada, o está en la casilla de la manga, donde hace mucho tiempo que no se va, puede haber roedores o demás. Entonces, limpiarla. Esta desinfección no es nada loco, es lavarla con agua y jabón, por ejemplo, o colocarla, sumergirla un ratito en solución iodada. Eso baja muchísimo la carga y, como venimos hablando, disminuye la agresión y el riesgo de infección de la oreja. Conocer los puntos anatómicos de colocación, que es lo próximo que vamos a ver, es la caravana electrónica va en un lugar y de una forma, dado que tiene una función distinta o una necesidad distinta que la identificación visual. Esto hace que si lo colocamos correctamente, vamos a tener un mayor beneficio. Y por último, es de muy buena práctica, sobre todo en momentos en la zona de Córdoba, con tanto calor y demás, en la zona más, en los momentos más de verano, colocar un antimiásico, ya sea en la oreja o en el macho de la caravana, para evitar las miasis, la bichera en la oreja, y lo que nos puede llevar a la pérdida de la caravana o la pérdida de la oreja. Lo que debemos saber nosotros en la colocación de la caravana es que la caravana electrónica debe ir dentro del pabellón auricular, entre las dos nervaduras, lo más cerca de la cabeza posible. Cuando estoy caravaneando terneros es fácil, es liviano, no genera mucha resistencia. En vacas y en toros sí hay que hacer mayor fuerza, pero créanme que esa fuerza que hay que hacer y demás, si lo coloco correctamente y lo más cerca de la caravana, lo más cerca de la cabeza posible, disminuyo muchísimo la posibilidad de pérdida, y esto hace que el trabajo me rinda mucho más y me sea más eficiente a lo largo del tiempo. La colocación de la caravana es, como le dije, hacia adentro. Esto me va a permitir que el pliegue del pabellón auricular proteja a su vez la caravana y evite muchísimo las pérdidas. ¿Por qué? Porque primero va a estar protegido y va a estar dentro de la oreja. Segundo, todo el mayor volumen que tiene la caravana va a estar dentro del pabellón auricular y no va a estar en contacto con alambres, ramas o postes. En cambio, la parte lisa del macho, que sería lo que queda hacia afuera, tiene una menor superficie de contacto, y al estar cerca de la cabeza disminuye muchísimo la posibilidad de enganche, ruptura del macho y pérdida. Acá vemos la colocación. Esto es un binomio. Hoy en día, para SENASA, lo único obligatorio es la identificación electrónica. En este caso es optativa, pero si optara por la identificación electrónica, lo único obligatorio es colocar el botón electrónico. La tarjeta nosotros la recomendamos para tener un binomio y mantener la trazabilidad del individuo en el caso de la pérdida de alguno de las dos caravanas. Y a su vez, permite mantener el viejo sistema de la libretita de los recorredores cuando van a la parcela y hay algún animal pariendo o hay que curar a algún otro y demás. Pueden anotar mediante la identificación visual y luego podemos o pasar al software de gestión el dato o cargarlo en el lector y generar las advertencias o cargar los datos que sean necesarios. Esta foto no es aleatoria, está mostrado para fijarse si la identificación electrónica está acá, no se ve. Y está muy bien colocada y está muy bien. ¿Por qué? Porque quien tiene que leer la identificación electrónica es el lector, no tiene que ser en forma visual. Entonces, mientras más protegida, menor pérdida y un mayor uso y mayor beneficio a lo largo del tiempo. Por eso hacemos mucho hincapié en que el día de la colocación es un día muy importante.
con muchas otras actividades en la manga, o que no esté pensando en que tengo que cargar algún camión con soja o maíz y demás, o que tengo que ir al banco a hacer algún trámite y demás. No, que sea un día al cual yo voy a caravanear los terneros o los animales. Porque como digo, es el día que le estoy dando el documento, estoy haciendo existir al animal dentro del establecimiento y dentro del sistema. Esta es una foto para mostrarle otra de las ventajas de la identificación electrónica. Fíjense, esto es en Entre Ríos. En Entre Ríos esto era una caravana reutilizable, o sea, una identificación electrónica interna, pero en Entre Ríos se le coloca el botón de vacunación de brucelosis y teníamos la identificación electrónica obligatoria visual. Con la identificación electrónica yo pasaría a tener un solo botón. Esto hace muchísimo menor la agresión a la oreja, y ahí le puedo vincular día, hora, marca e incluso el operador, el cual colocó, por ejemplo, en este caso eran hembras, la vacuna de brucelosis. Entonces esto, cada vez que pase, yo sin error voy a poder identificar a aquellos animales que estuvieron vacunados. Y bueno, acá como les hablaba, es de buena práctica colocar curabichera en pasta en el macho para evitar las biasis, sobre todo en temporada de calor. Otro mito y muy importante es el costo, y lo vamos a ir viendo en las siguientes diapositivas. La primera, lo que yo le estoy mostrando acá en esta diapositiva, es la tapa de una revista muy conocida en Estados Unidos, de la NASCO, donde es un catálogo para comprar todas las chucherías que se le ocurren referente a bovinos. Hay desde mantas hasta pajuelas para inseminar, overol, ¿cómo es? El guantín para no ensuciarse, todo lo que ustedes quieran referente a bovinos. Bueno, esta revista es del año 2004. Y ya en el 2004, en el interior de la revista, salía como algo nuevo y algo novedoso la identificación electrónica, la caravana electrónica. ¿Qué les quiero decir con esto? Que la identificación electrónica es una tecnología vieja. Que sea vieja no quiere decir que sea mala. Lo que queremos decir es que es una tecnología que ya está recontramortizada en su investigación, en su desarrollo, en su forma de fabricación. Con lo cual, todos los costos han disminuido muchísimo. Y la posibilidad de comprar tags, de hacer una impresión con plástico de caravanas, ha reducido muchísimo en sus costos y lo hace accesible hoy al medio rural para poder caravanear todos nuestros animales. Hoy por hoy, más o menos, esta es una diapositiva que habíamos hecho hace unos 3-4 meses. Hoy no dista mucho de eso, pero es aproximado. Un lector de caravanas electrónicas tope de gama está alrededor del valor de medio tono puro controlado. Es para que tengamos una idea. Esto, de acuerdo, hoy se ha retrasado bastante el valor de la carne y demás con respecto al dólar, pero tengan idea, o cuando quieran hacer una conversión de cuál es el valor de un lector tope de gama, es aproximadamente lo que sale el promedio de medio tono de tono puro controlado. Y hoy en día una caravana electrónica oficial está alrededor de medio kilo de ternero. Es decir, que si nosotros nos ponemos a pensar que estamos detectando o vamos a trabajar con animales de 200 kilos, invertir medio kilo para mejorar nuestro trabajo, hacer más eficiente la carga de datos, para controlar nuestro stock, es decir, hoy no perder un ternero prácticamente está pagando 400 caravanas electrónicas, con lo cual un animal que no pasa por la manga es mucho dinero que se pierde si no sabemos si desapareció o no está, o dónde está. Y por último, esta diapositiva que me parece bastante gráfica, es decir, instalar el sistema de identificación electrónica no es magia. Si yo instalo el sistema de identificación electrónica, pero no trabajo, no recabo datos y demás, no me va a dar nada en beneficio. Porque
yo debo colocar la caravana electrónica y después anexarle todos los datos, luego procesarlos y obtener información para saber hacia dónde voy. Con lo cual es una muy buena herramienta para obtener datos, para luego analizarlos y saber hacia dónde voy. Pero por sí solo el sistema, si yo no trabajo, si yo no lo utilizo, no pongo algo de mí, no termina siendo algo beneficioso. Por eso mucha gente piensa que coloco la caravana electrónica y ya solucioné el problema. Y no es así. Bueno, esto es un poco para mostrarle cómo es la forma de pedir la identificación electrónica hoy en día. Yo lo único que tengo que hacer es pasar el quit de la sociedad y un RENSPA al cual se le va a asignar un número de identificación electrónica al azar. ¿Qué quiere decir al azar? Es, si en este caso pedí 250 caravanas, se me asignan 250 caravanas. El próximo pedido no va a ser consecutivo, es decir, no voy a arrancar por el número 1000. Me puede venir cualquier número, porque lo único que se hace es, se asigna los distintos números al RENSPA. Con lo cual, ¿esto qué me quiere decir? Que va a ser mucho más ágil, es mucho más ágil el pedido y la velocidad con la cual las caravanas llegan a los establecimientos. Porque estas caravanas ya están hechas y ya están impresas. No tengo que imprimir como se hace con la identificación visual, la caravana botón amarilla, que tengo que imprimirle el quit, el RENSPA del establecimiento, la serie en la cual dejó el pedido anterior y demás. Hoy yo pido la caravana electrónica, cualquier veterinario o la empresa a la cual ustedes lo pidan, asigna el número al RENSPA que ustedes le dan y ya tienen activas las caravanas para poder ser utilizadas. De acuerdo a la resolución, como les expliqué al comienzo, tenemos el 032, que es el código país, es decir, toda identificación electrónica que comience con 032 indica que es un animal que nació o que corresponde a la Argentina. Luego tenemos el código de especie, para los bovinos es el 01, para los búfalos es el 02 y para los cérvidos es el 03. Y luego vienen 10 números que van a ser aleatorios, que van a ser asignados al RENSPA que ustedes declaren o que ustedes digan que es hecho el pedido. Les quiero hacer una salvedad. Ustedes habrán visto que la identificación electrónica es blanca para la oficial de SENASA. Para todo lo que es al sur del río Colorado es una caravana verde. Y ahí sí es obligatorio el binomio, identificación electrónica y caravana tarjeta en la otra oreja. ¿Por qué? Porque yo ahí debo asegurarme sí o sí la trazabilidad del individuo. Lo que les hablaba, yo siempre recomiendo el binomio por lo que les decía. En el caso de pérdida o dejar de funcionar la identificación visual, electrónica, tengo la visual que me da el contralor y me permite reasignarle otra identificación electrónica y continuar con la trazabilidad. Y a su vez sirve para que los recorredores puedan tomar nota, no tener que andar con el lector arriba del caballo y hacer locuras al tratar de acercarse y demás a los animales, y luego tranquilamente en el escritorio le puedo o cargar los datos al lector o al software de gestión que esté manejando. Un dato es, en Uruguay es obligatorio el binomio, y si pierde una de las dos, se reemplaza y continúa la trazabilidad del individuo. Y aquel animal que pierda las dos identificaciones queda fuera del sistema de exportación y solo puede ser destinado a consumo interno. Bueno, acá más que nada es para que vean, fíjense, la caravana lo más cerca de la cabeza posible, protegido por el pliegue, y el binomio que me permitirá, si algún recorredor quiere hacer algún aviso de algún evento que ha sufrido el animal, anotarlo y luego poder registrarlo en el lector o en el software que estén utilizando. Bueno, y para ir terminando un poco lo que ocurre hoy en nuestro medio rural, llega el animal con la identificación visual, el que está en el cepo o el que está encargado de leer
dice la identificación, en este caso A, y si hay un encargado de escuchar y de anotar o ser el intermediario para luego pasárselo a alguien que anote, puede, entre el valido, la distracción, los chistes, a veces la vergüenza de preguntar qué es lo que cantaste y demás, uno puede escuchar B. Al anotar puede haber un error porque no lo recordó, porque se escribe mal, volvemos a lo mismo, por el miedo o la vergüenza de repreguntar la identificación, puede haber otro ruido, puede haber otro error de identificación del animal, y uno que muchas veces lo subestimamos, pero es muy importante, también ocurre en el momento que estamos pasando esas planillas que a veces vienen con bosta, mojadas o con sangre, las digitalizamos. Ahí en ese error de tipeo o en el error de lectura o en no entender un número o una letra, puede haber otro error de identificación. Fíjense todas las posibilidades que hoy tenemos de cometer un error y no identificar correctamente al animal. Esto en un caso de estar haciendo un saneamiento de brucelosis o de tuberculosis genera un atentado directamente con el correcto trabajo y el correcto saneamiento del establecimiento. En cambio, con la identificación electrónica, si yo la coloqué correctamente y vinculé correctamente los datos del animal, el día que llega el animal, el lector lo lee, me muestra todos los datos, la identificación electrónica, la visual, la raza, el pelaje, estos son datos que yo puedo anexar, me va a mostrar un contador, y una vez terminado el trabajo que lo hizo el lector y que fue inequívoco, vía Bluetooth, sin necesidad de internet, sin necesidad de que haya datos y demás, voy a poder descargar esa información al celular y me va a permitir tenerlo almacenado en dos lados distintos. Con lo cual, yo ya guardé la información de todo un trabajo, de todo un día en la manga, en dos dispositivos distintos con la tranquilidad de tenerlo salvado. En el caso de tener datos de internet y demás, yo puedo mandarlo vía WhatsApp, vía mail, vía cualquier mensajería electrónica a los distintos actores de la cadena de la actividad agropecuaria. Le puedo mandar un informe al encargado del establecimiento, le puedo mandar un informe al contador o al abogado del establecimiento que necesita saber el stock o saber qué es lo que está ocurriendo o qué hacienda es para cada propietario y demás. Le puedo mandar, antes de que lleguen las muestras, en una planilla correcta, sin equivocaciones y demás, al laboratorio, a los profesionales que estén haciendo algún análisis, e incluso se lo puedo mandar al propietario que puede estar en el establecimiento o en alguna otra ciudad y demás, en tiempo prácticamente real, si tengo señales inmediato, el informe y saber qué animales pasaron por la manga con su correcta identificación, con los datos vinculados y demás. Bueno, y un poco, esto ya vamos a ir terminando, es mostrarle fotos de diferentes operadores. Este José María es un muchacho que trabaja en Entre Ríos, en Villaguay, que él es el que, en este caso es un establecimiento en el cual yo asesoro, él es el que toma todos los datos cuando vamos a trabajar a la manga. Este es un muchacho de Paso de los Libres en Corrientes, era la primera vez que agarraba el lector, enseguida lo captó. ¿Y qué les quiero decir? Hoy en día manejan mejor el celular que el lazo los empleados rurales. Son los que nos enseñan a cómo mandar mensajitos en WhatsApp, cómo cargar el estado, cómo editar videos. O sea, el celular, que es algo que ya lo tienen tan incorporado, los hace estar muy familiarizados con la tecnología. La forma de ingresar datos y demás es muy sencilla, es como el antiguo Nokia 1100, con lo cual es como mandar un mensajito de texto cuando lo hacíamos antiguamente. Entonces no es algo que les parece alejado de sus posibilidades y demás, y cuando ellos lo empiezan a descubrir y les da seguridad, incluso lo jerarquiza dentro del establecimiento, porque ellos son quienes recolectan los datos y pasan los datos para después poder ser elaborada información. Y este es un muchacho en una cabaña en provincia de Buenos Aires, el que también era el que se hacía cargo de la toma de datos. Con lo cual le quiero decir, es una tecnología que hoy
al empleado rural no les ajena, la conoce, la puede utilizar y nos va a servir para que nos brinde muchos datos a nosotros e incluso para poder controlarlos a ellos en el correcto trabajo, porque el lector nos va a decir a qué hora empezaron a trabajar, en qué momento lo hicieron y demás. Incluso yo lo puedo configurar para que la carga de información esté ya estandarizada, con lo cual no hay errores de tipeo, no hay dudas en qué quisieron decir y demás. Y por último, un poco también, la identificación electrónica del rol también ha jerarquizado mucho a la mujer. Ella es María Eugenia, es una ingeniera agrónoma que está trabajando en el INTA de Concepción del Uruguay, en toda la parte de investigación en bovinos y demás, bueno, que lo ha tomado como una herramienta y le ha facilitado muchísimo, le ha disminuido el tiempo de horas de recolección de muestras, de análisis de datos y demás, y acá tenemos a esta chica que es la que llevó adelante toda la identificación electrónica, y Eleonora, que llevó adelante toda la identificación electrónica de una cabaña muy importante, y la cual pudo obtener mucha información y dárselo ya sea a los veterinarios, a los productores y a los empleados para poder ir a buscar animales, realizar tratamientos y demás. Así que bueno, por el día de hoy no los entretengo más. Esta primera parte por ahí es muy tediosa, pero es porque es para explicar cómo funciona el sistema, cómo se maneja, qué es lo que nos brinda, en qué se basa, qué limitaciones tiene y demás. Y ya la semana que viene estaremos viendo las planillas que nos entrega, los distintos trabajos que podemos realizar, cómo los agiliza, y bueno, vamos a ver videos para que vean que todo lo que les he contado no es mentira. Así que bueno, si están de acuerdo, podemos empezar con las preguntas o lo que les parezca. Lucio, no sé si hay alguna. Con la mano levantada no tengo a nadie, pero no sé si alguno quiere hablar. Si quiere hablar, hacer alguna consulta, contarnos su experiencia o en lo que lo podamos ayudar, ningún inconveniente. Sí, Carmen, ¿querés? Lucio, ¿la tenés que desmutear vos o podés? Capaz. No, ahí se Ahí murió. está. ¿Me escuchan ahí, no? Sí, ahí sí, Ahí sí. perfecto. Ah, perfecto. Sí, yo tengo una pregunta en realidad es si la caravana electrónica se pierde, no para cuando estamos vendiendo para exportar, que eso ya dijiste Sí. que el animal no serviría. Después tiene que ser Eso reemplazado es en Uruguay, por uno nuevo. no en Argentina. Ah, Eso es está. en Uruguay. Ah, es en Uruguay. Si Sí. acá se pierde, Se se pone otra reemplaza. y no hay problema. De hecho, el lector, como vos tendrías la otra caravana, el lector te permite vincular la caravana perdida con la que estás colocando nuevamente y mantenés toda la información que venís trayendo de ese animal. Y esa caravana, por ejemplo, nosotros, si vos la colocás en terneros machos que después van a un engorde y se venden a frigoríficos, se Sí. pierde la caravana, no se recupera. La oficial sí, si no podés utilizar la reutilizable, que es esta, que como ves no es cerrada, Sí. que cuando vos la usás como una identificación interna y cuando el animal se va a faena, le cortás el macho y la recuperás, blanqueás la información que hay acá y la volvés a utilizar con otro individuo. Está, perfecto. Y cuando se compran animales para invernada, por ejemplo, para recriar, que Sí, vienen de otros lugares, sí, ¿yo le puedo poner una caravana oficial, pero con mi sí, RENSPA? sí, O sea, sí, sí. no sería Recaravaneás, la, presentás la claro, pero no planilla sería como la si fuera un del IFE. recaravaneo y le asociás, en el caso de que tengas uno habilitado para Comunidad Europea, vas a tener que avisar cuál era la caravana oficial anterior y que le estás poniendo la nueva electrónica. Está, perfecto. Bueno, y yendo a los precios, porque por ahí no me quedó muy claro
¿Cuánto sale el lector aproximadamente? Hoy el lector está $1.625 masiva y la caravana electrónica está 1.45. Eso puede Perfecto. cambiar de acuerdo a cantidades y demás, pero más o menos es eso lo que está hoy en día. Bueno, esas eran mis preguntas. Muchas gracias. No, por favor. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta. Bueno, si no hay más preguntas, los esperamos la semana que viene, 7:30. Les prometo que va a ser más divertida, más amena, sobre todo para los veterinarios que nos gusta más el trabajo y demás. Hay más videos y aplicación práctica de lo que es la identificación electrónica. Así que bueno, esta la última oportunidad como para alguna otra pregunta y si no ya nos despedimos. Acá Paula. Lo vamos a colgar en YouTube, lo va a colocar, lo va a postear el Colegio de Veterinarios en sus redes. No, por favor. La pregunta, no sé si la leyeron, era dónde se podía volver a ver la charla. Bueno, es en las redes del colegio. Bueno, si no hay más preguntas, nos despedimos. Muchas gracias. Si tienen cualquier pregunta, tienen ahí los mails o los números de contacto como para consultar y estamos a su disposición. Muchas gracias, buen fin de semana.